Bueno, pues ahora nos encontramos con Fernando Pérez Galaz. Él es coordinador del Instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico del Hospital Ángeles Lomas. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por aceptar la entrevista. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Encantadísimo estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Padrísimo. Pues bueno, precisamente el motivo de esta conversación de hoy es porque en últimos días se ha hablado mucho del tema de la obesidad en este contexto del COVID-19, de la pandemia causada por este coronavirus. Y bueno, uno de los motivos que se dan en el discurso oficial es que la obesidad es uno de los principales factores por los que hay una mortalidad alta a partir de este mal. Y bueno, en últimos días también salieron algunas publicaciones y en particular un cómic dibujado por un caricaturista importantísimo en México, que es el Fisgón, que también hace ahí algunos lugares comunes y algunas cosas que han caído para algunos en la gordofobia. Bueno, ese es el contexto en el que vamos a hablar hoy. Pero primero que nada me gustaría ver qué es esto del sobrepeso, qué es la obesidad, qué es estar gordo, etcétera, porque bueno, en México como que tenemos ahí medio cuatrapeados los términos. Mira, sí, efectivamente. A ver, la obesidad es una enfermedad, ¿sí? Y es una enfermedad caracterizada por el aumento de grasa en el cuerpo, no por el aumento de peso. El aumento de peso es una consecuencia. Y el aumento de grasa en el cuerpo lleva a que las células que almacenan esa grasa produzcan hormonas inflamatorias. Y entonces la obesidad se caracteriza por ser una enfermedad crónica que genera un estado inflamatorio leve al principio, pero va avanzando conforme va avanzando los estadios de la enfermedad. Una cosa es sobrepeso y otra cosa es obesidad. El sobrepeso no es una enfermedad, pero el sobrepeso es un factor de riesgo para desarrollar obesidad. La obesidad es una enfermedad que empieza cuando uno tiene un índice de masa corporal por arriba de 30. Y de ahí vienen diferentes grados, que es grado 1, grado 2, grado 3, o obesidad leve, moderada y crítica, ¿no? La epidemia del COVID ha venido a poner finalmente, pues a darnos cuenta, ¿sí? que por la obesidad tenemos una mayor mortalidad que otros países. Y esto tiene que ver por qué. El COVID es una enfermedad infecciosa que genera una tormenta de inflamatoria en el cuerpo. El paciente que tiene obesidad, el paciente que tiene sobrepeso severo, tiene un estado inflamatorio crónico. Entonces, hay 3 mecanismos por los cuales el COVID hace que sea más agresivo en una persona que tiene obesidad y que sea más fácil que una persona con obesidad se infecte de COVID y tenga un peor curso por la enfermedad. El primero es que las células de grasa en el cuerpo, los adipocitos, producen factores inflamatorios. El segundo es que estos factores inflamatorios, estas células producen un receptor que se llama ECA. El receptor ECA es la vía de entrada del virus a la célula. Entre más receptores ECA tengamos, pues el virus tiene mayor puerta de entrada a la célula. Si el paciente con mucho tejido adiposo, pues expresa mucho más este receptor que un paciente que no tiene tanto tejido adiposo. Ese es el segundo. El tercero es que precisamente como la infección produce inflamación, pues en una persona que no tiene factores de riesgo para tener una enfermedad inflamatoria, pues digamos que la inflamación parte de 0 y el virus genera una inflamación, ¿no? Del 1 al 10, supongamos. Los pacientes que tienen obesidad no parten de una inflamación de 0, parten de una inflamación de 5. Entonces, pues de por sí ya entras a un organismo que está inflamado, pues entonces se inflama con más facilidad. Y la última es que los pacientes con obesidad y sobre todo obesidad central, ¿sí? Tienen restricción respiratoria. Entonces,
el pulmón, en vez de estar funcionando al 100%, por la propia restricción que tienen en el abdomen, ¿sí? Por esa restricción, entonces en la parte baja del pulmón no ventila adecuadamente. Entonces encontramos ya un pulmón que tiene un grado de inflamación. Entonces, pues, el virus pues encuentra de dónde, ¿verdad? Dónde generar mayor daño. Y esos son los por los cuales el COVID pues ha finalmente demostrado, bueno, estamos aprendiendo a la mala, que lo que tenemos que poner atención en el sobrepeso y en la obesidad. No solamente por lo que ya veníamos diciendo de la diabetes y de la hipertensión, sino también por esta infección. A lo mejor es un poco obvia la pregunta, pero ¿qué es lo que provoca la obesidad y estas enfermedades? ¿Es la alimentación, como se ha señalado, la actividad física, todo, la genética? ¿Qué es? Pues es un conjunto de cosas. La obesidad es una enfermedad tremendamente compleja, que tiene bases genéticas, tiene bases biológicas, tiene bases fisiológicas, tiene bases sociales y tiene bases ambientales. Culpar al individuo que la padece, pues es ver la obesidad de una forma simplista, queriendo resumirla a que el tamaño del cuerpo de un paciente es directamente proporcional a la elección de comida que ha hecho durante su vida. Esto es un Ahí sobre eso, o sea, es súper importante señalarlo. En México tenemos, a pesar de que la mayoría de las personas en México tenemos obesidad, sobrepeso, algún trastorno alimenticio, etcétera, seguimos pensando en el gordo, en el que es gordo porque quiere y demás, ¿no? Digo, hay que decir la neta, y en México tendemos mucho a eso. No, y qué bueno que lo dices con todas sus letras, porque justamente ese discurso es el que hay que cambiar. Porque en la mente colectiva de la persona vivimos en un ambiente obesogénico, ¿no? O sea, es decir, hay una oferta sobre oferta de alimentos y de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas, pero al mismo tiempo vivimos en una sociedad gordofóbica que señala a la persona que padece una enfermedad. Y la señalamos como el culpable de las decisiones, el único culpable de las decisiones que hace para alimentarse, ¿no? Y creo que esa es una forma que vamos, lejos de abonar a una solución, va estigmatizando y señalando a la persona que vive con obesidad. Lo único que vamos a generar en esa persona es mayor estrés, mayor ansiedad, que evite buscar una solución médica a su problema, y que finalmente se aíslen y que se sientan menos esa persona. Digo, yo en este momento a lo mejor no soy la persona más delgada y fit del mundo, pero cuando era niño, yo era un niño gordo, era un niño obeso, por muchos factores, ¿no? Mi mamá en ese entonces y muchas mamás pensaban que el niño mientras más gordo estuviera, más sano era, y los papás se sentían orgullosos del niño con gorditos en los brazos y demás. Y pasaba esto que mencionas. En la escuela te hacían bullying. Otro niño que también tenía cierta cantidad de sobrepeso te hacía bullying. Y prendías la televisión y en el Chavo del 8 había 3, 4, 5, 6 ofensas contra el gordo. Y eran las 5, 6, 7 frases que usaban contra ti el otro día. ¿Qué pasa con eso? O sea, me gustaría antes de entrar al aspecto médico, entrar al aspecto social. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué no ha cambiado? Por desgracia no ha cambiado nada, Carlos. O sea, vivimos en la misma, o sea, todos crecimos viendo imágenes de un paciente con obesidad, que era el bonachón y era el que pues todo el mundo lo molesta, o el amigo de todos porque aguanta las bromas, y ándale gordo, o sea, lo señalan. Mi amigo el gordo, ¿no? Tu amigo el gordo, porque lo estigmatizan. En esta serie del Chavo del 8, fíjate lo contrastante, el capitalista dueño de la vecindad lo ponen gordo, ¿no? Así como que para que vean que el rico, el que va cobrando las rentas de los pobres que viven en esa vecindad, él es una persona que glotón, ¿no? Por así decirlo. Y en otro personaje del mismo actor, me estoy tratando de acordar cómo se llamaba, pero no me acuerdo. Ñoño.
el mismo personaje lo hace de niño y es el niño que bulean en la escuela. Eso no ha cambiado mucho, la verdad es que seguimos con eso, con ese problema en nuestro país. Lo que sí ha cambiado es que en los 80s, cuando estaba el Chavo del Ocho, no había la misma cantidad de obesidad como lo hay hoy. Hoy, en los 80s no era un problema de salud pública. El día de hoy sí es un problema de salud pública, y no es solamente la elección de alimento que hace un individuo, y mucho menos un niño, la única culpabilidad de la enfermedad de la obesidad en esa persona. Hay un ejercicio que siempre en las conferencias, de hecho Gatell lo hizo el otro día en una conferencia, que dice que si nosotros caminamos 4 calles a la redonda, es más fácil encontrar un alimento chatarra que un alimento sano. ¿Esto es cierto? ¿En verdad afecta para que las personas en México tengan este problema de salud pública? Sí, por supuesto que eso tiene razón el doctor López-Gatell, pero hay que verlo en un contexto general, porque entonces estamos culpando a que, pues sí, si a las 4 calles a la redonda lo único que hay es comida chatarra, pues entonces ¿por qué no caminas 8 cuadras y buscas la comida que no es chatarra? No, al contrario, es decir, a ver, hay que cambiar la oferta de alimentos, y sobre todo primero hay que partir de la base que hay que educar a las personas para alimentarse adecuadamente. Si, por ejemplo, yo tengo 44 años, ¿no? Pues yo crecí con el osito, con el tigre, con el puma, con el payasito, que eran dulces, o sea, todo lo relacionado era, todo lo bonito, pues era dulces, era comer, era tomar Coca-Cola. O refrescos endulzados, ¿no? O sea, bebidas azucaradas. Y hoy por hoy me están satanizando porque llevo 30 años consumiéndolo. A ver, o sea, espérame, ¿no? Entonces, todo tiene que ir moviéndose en el mismo sentido, ¿no? No podemos pretender que la obesidad se va a curar moviéndonos más y comiendo menos. Si ese es el mensaje, es un mensaje muy simplista a una enfermedad que es tremendamente compleja. Y sobre eso mismo, precisamente las campañas que se han hecho, no nada más la de ahorita hablaremos de la campaña del régimen actual, pero durante todo el tiempo es el muévete, actívate, 15 minutos de ejercicio que venía ahí atrás de las envolturas, siempre ha sido este tema, ¿no? Las 5 verduras y demás, o sea, hay 20,000 cosas y como que nunca ha pegado. No sé, yo cuando era niño había campañas de el ciérrale para el agua, o el ponga la basura en su lugar, o la familia pequeña vive mejor, y eran campañas que tuvieron un funcionamiento y han sido históricamente funcionales. ¿Por qué en el tema de la comida y de la obesidad nada ha pegado y nada ha funcionado? Mira, hiciste un excelente ejemplo. Me acuerdo de esa, ¿te acuerdas? La niñita de ciérrale, ¿no? Y todo, entonces, pero ¿por qué no han funcionado las campañas publicitarias en relación a la obesidad? Porque tenemos estigmatizada esa enfermedad, ¿no? Tenemos que, en la conciencia comunitaria, pues pocas personas, incluso médicos, piensan y saben que la obesidad es una enfermedad. Para muchas personas la obesidad es pues un tamaño de cuerpo que te lo buscaste tú, que tú decidiste ser de ese tamaño por lo que te estás metiendo en la boca, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer la campaña de camina. A ver, hay municipios en donde en la noche no puedes caminar porque te asaltan. Sí. No puedes mandar a tus hijos a que jueguen en un parque porque los secuestran. No puedes andar en bicicleta. No puedes andar en bicicleta, pero es la culpa de ese niño que lo único que puede hacer en la tarde es sentarse a ver la televisión y comer un harina o algo que le dé. Y aparte, si comes eso, pues te sientes bien, porque la comida chatarra está diseñada para afectar y atacar el sistema límbico que siente recompensa a la hora de estarlo haciendo, ¿no? Entonces, por un lado tienes un mensaje de camina, muévete, come sanamente, pero por el otro lado hay 25,000 anuncios más y más impulsos a que comas este tipo de comida. Yo no me acuerdo esa campaña de ciérrale, y al mismo tiempo otra contracampaña de no, tira el agua, pues qué te importa, de aquí a que se acabe tú ya te moriste, ¿no? Entonces fíjate.
Y no Y era en un tema político ni nada por el estilo. tema político. Y sin embargo, en la comida, en el tema de la obesidad, sí tienes un mensaje y tienes un contramensaje de toda la industria de la comida ultraprocesada. Entonces, te digo, querer culpar al individuo y centrarnos a que pues muévete más y come menos, o solamente la obesidad de una persona tiene que ver por la calidad o porque come comida chatarra, como ahora con esta nueva historieta. A ver, hay personas que comen comida chatarra y que tienen unas elecciones, así que no se mueven, no hacen ejercicio y comen muy mal y no tienen obesidad. Y hay muchos pacientes, entre ellos pacientes que tuvieron obesidad de niños, que no es su culpa, ¿no? Que de adultos, aunque coman perfectamente sano, no pueden bajar de peso, porque es una enfermedad. Ahorita mencionaste algo importante, aquí es otro concepto que se ha manoseado mucho últimamente. Se ha mencionado mucho, pero yo siento que se ha manoseado mucho. ¿Qué es esto de la comida ultraprocesada? Alguna vez platicaba yo con un especialista y me decía que pues todos los alimentos son procesados, ¿no? Que al momento en el que tú bajas una manzana de un árbol y la metes en una caja y la llevas al súper y todo ya está procesado, etcétera. Pero ¿qué es esto de los alimentos procesados, ultraprocesados? ¿Por qué son el centro del discurso de este tema de la obesidad y de los daños en la salud del mexicano? Mira, el procesado de alimentos es tan antiguo como antigua es la humanidad, ¿no? Solo que hay de procesados a procesar. El siglo pasado, o sea, a ver, antes de que viniera la electricidad, pues ¿cómo almacenábamos la energía de los alimentos? Pues procesando la leche en mantequilla, la leche en queso. ¿Para qué? Pues para que no se echara a perder la leche y entonces tuviéramos que comer después, ¿no? Todos estos procesos de la salmuera y demás, todos los ¿no? procesos de la salmuera, como los pescados los envolvían en sal y en unos trapos para que durara más tiempo fresco. Esos son procesos. A ver, un jamón serrano tiene un proceso de madurado para que lo puedas consumir. Esos son procesos. El centro del debate está en el alto consumo de harinas ultraprocesadas, de alimentos ultraprocesados y de bebidas azucaradas. Ese yo creo que es el centro del debate. ¿Cuál es la diferencia entre un alimento procesado y un alimento ultraprocesado? Es que el ultraprocesado muchas veces nunca fue alimento, Carlos. O sea, eso que te estás comiendo nunca partió. A ver, hay salchichas que nunca vinieron de un embutido de un animal, ¿no? Sino que aparecieron de los restos de la pedacería de ese animal, sí, metida en unas máquinas, y aparte es impresionante verlas cómo trabajar, sí, con químicos que les aumentan el sabor, les dan color y les dan textura. Y entonces te lo pongo en un empaque en donde dice salchicha de 100% de pavo. No te dicen qué parte del pavo, ¿no? Porque juegan un poquito con esa desinformación. Hace unos meses, y este gobierno hay que reconocerlo, así como hacen cosas malas, hace cosas buenas, ¿no? Este gobierno, pues sabes, la Profeco lleva varios volúmenes en su revista, en donde finalmente dice, oye, ¿qué crees? El atún que tú creías que te estabas comiendo saludable, porque, a ver, yo tengo que comer mejor porque siento el bombardeo de que quiero comer mejor, y ahora en epidemia, pues todo el día oímos mañana, tarde y noche que los pacientes que se mueren por COVID tienen obesidad, y yo sé que tengo obesidad, pues entonces quiero empezar a tener y me dicen que la única forma de resolver mi problema de obesidad es mejorando mi alimentación, pues entonces voy a comer atún, que es sano, ¿no? Pues me venden las latitas de atún que dicen atún es sano, y resulta que el 90% de esa lata es harina. Sí. Entonces tú estás pensando que llevas 15 días comiendo atún diario y estás comiendo harina, no, pues mejor come harina, come pan en otras cosas, ¿no? Entonces, como eso hay todos los embutidos, y eso es justamente la comida ultraprocesada. El debate aparte, o un tema aparte, es el consumo en este país exagerado de bebidas azucaradas, y eso lo traemos metidos en la médula. Tú mencionaste a tu mami, a tu abuelita. Yo me acuerdo también de en casa de mi abuela, era las aguas de sabor, que a mí, fíjate, nunca me gustaron, por eso yo no las consumo. Pero pues eran el garrafón grande de agua de sabor, y yo pedía agua sola, ¿no? O sea, dame agua sola, y entonces pues también había agua sola, pero lo traemos en la médula de que el agua tiene que tener sabor.
Entonces, en México se consumen 165 litros de refresco per cápita al año. Eso es medio refresco por persona, por más de 100 millones de personas diario, ¿no? En Chiapas, para que te vayas de espaldas, Carlos, en Chiapas se consumen 827 litros de refresco por persona. Son 2 litros de refresco diarios. Entonces, ahí en Chiapas tú ves niños, bebés, ¿no? De 1 año que están tomando Coca-Cola en vez de agua. Pero entonces te dicen, es que en el municipio no hay agua. Entonces hay que aplaudirle a esa empresa que está dándole bebidas azucaradas, porque pues, es que es de lo que se pueden nutrir. No, aparte de aplaudirle a la empresa de que es la que hizo los caminos, hay que regañar al gobierno que durante 40 años ha permitido que sigan habiendo comunidades en Chiapas en donde no hay agua potable. ¿Sí me explico? Pero entonces, si tú ves bajo el mismo lente de juzgar al paciente, a la persona que tiene obesidad, tú ves a ese niño con obesidad en Chiapas y lo vas a señalar así, pues sí, es que traga todo el día Coca-Cola, pues ¿cómo no quieres que estés así? Entonces, a ver, espérate, ese niño tiene otras opciones, ¿está seguro que es la selección que él hizo o el entorno que lo llevó a tener esa conducta, ¿no? Entonces, es muy complejo. Digo, y esa es la parte importante, ¿no? Que es un fenómeno de muchas partes, ¿no? Por ejemplo, ahorita que comentabas esto del agua simple, del agua sola, del agua simple, como le decimos en México, yo me acuerdo de niño, pues no sé, yo cuando era niño no había botellas de agua, o tú ibas a un restaurante y no había agua, ¿no? Y me tocó, recuerdo mucho, después del temblor del 85, nos empezaron a decir que no tomáramos agua de la llave porque estaba sucia, entonces que tomaras refresco, ¿no? Y mucha gente hacía eso. Entonces, este tema también de beber agua y demás, hoy a lo mejor las nuevas generaciones no lo ven, pero también el tema de comprar agua y además pagar por ella, como se hace ahora, pues también es un tema nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que también tiene que ver esto con que el consumo de las bebidas azucaradas o de los refrescos, para decirlo pronto, también es raro, ¿no? Y como dices, también es una costumbre. Cuando tú vas a otro país, llegas a un restaurante, no sé, no nos vayamos muy lejos, tú vas a Estados Unidos y te ponen un vaso de agua y con eso es con lo que comes. Si no pides tú tu refresco, no te sirven una bebida, ¿no? Sí, en automático llegan y te sirven el agua, o cuando ves tú las imágenes en las películas, ¿no? Que se paran y van al grifo de la cocina y abren el agua. Vamos, yo voy a Estados Unidos y me cuesta trabajo hacerlo, ¿no? O sea, que dices, híjole, no, porque eso, los que vivimos el temblor, pues justamente nos tocó el que antes tú podías hacer eso en el grifo de tu casa, y después vino el que se rompieron las tuberías, y finalmente a partir de ahí pues ya no pudimos tomar agua de la llave, y entonces pues ¿qué? Pues crece, entonces ya mejor acostumbre a la población a tomar bebidas azucaradas. Entonces, digo, es un problema muy, muy heterogéneo, es una enfermedad muy compleja, y entonces hay que tratarla de diferentes ángulos, viendo tanto, por supuesto, la elección, la educación de las personas y también el entorno, ¿no? Perfecto. Y bueno, ahora sí, para ir a ir abarcando el tema de salud, ¿cómo se debe de tratar este punto? ¿Y a qué especialista voy? ¿Cómo sé que estoy obeso? ¿Cómo sé que tengo sobrepeso? Si te compras una báscula en tu casa, ¿cómo sabes si estás bajando de peso o no? ¿Cuánta gente va y se atiende en una institución como en la que tú trabajas, o con un especialista como tú? ¿Qué pasa? Digo, porque yo conozco mucha gente que ha tenido dietas todo el tiempo y que pues jamás ha ido a un especialista para ver el tema. Mira, yo creo que una de las partes, y aprovechando otra vez las campañas que estabas mencionando, el chécate, mídete y muévete, te puedo decir, mira, el 100% de los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad saben que tienen sobrepeso y obesidad. No tenemos que señalarlos, no tenemos que culparlos, tenemos que responsabilizarlos a que busquen ayuda profesional.
y que busquen, no se refugien en pastillas mágicas, no se refugien en herbolaria que no tiene mágica, que no tiene ningún sustento científico, y que no se vayan a las dietas milagro, ¿no? Esto es una enfermedad que no se trata con pastillas milagro, se trata partiendo de la base de un diagnóstico y ofreciendo un tratamiento multidisciplinario. Porque si tenemos cuenta que la obesidad tiene afectaciones psicológicas, tiene afectaciones funcionales, tiene afectaciones metabólicas, pues se tienen que tener tratamientos psicológicos, funcionales y metabólicos para lograr controlar la enfermedad. En el tema de la prevención, por supuesto que debemos de partir de la base de la educación a la población, y entre la educación de todos es el automonitoreo. Así como nos monitoreamos la vista, ¿no? Tenemos que monitorearnos, estar siempre en un peso saludable. Que el peso saludable es, tiene diferentes rangos, ¿no? Oye, hay gente que no necesariamente tiene que ser una varita de nardo para estar en un peso saludable, ¿sí? Sino que puedes incluso tener hasta un ligero sobrepeso de 5, 6, 7 kilos y no tener ninguna afectación. La afectación comienza a partir de 15 kilos de sobrepeso, ahí es cuando empiezan los problemas generales, ¿no? Y partiendo de la base de que el paciente que tiene obesidad tiene una enfermedad, no tiene una condición que él ha elegido, y perdón que lo recalque, pero si no cambiamos ese enfoque, vamos a seguir señalando que la única culpa que tiene la persona que tiene obesidad es él, y no es así. Y esta historieta del Fisgón, que déjame decirte, yo respeto mucho su trabajo, me gusta mucho su trabajo, me he reído muchas veces con su trabajo cuando critica temas políticos fuertes. Pero esto es una enfermedad, y es una enfermedad que el señor Fisgón no lo entiende, y entonces está queriendo decir que estamos siendo, que primero estamos haciendo como el body shaming, y estamos yéndonos por la parte de obesofóbico. No, yo no me estoy yendo por ese sentido. Yo me estoy... los datos que el señor maneja dentro de su historieta son datos verídicos, y son datos comprobados, y son datos de la Secretaría de Salud, y está muy bien documentada. Eso es importante. La información está bien, ¿no? Los datos y las cosas que cita son correctas y son buenas. Y son verdades, y nos duelen esas verdades, y tienen la razón. Pero esa imagen que estás mostrando de un niño comiendo del basurero, lo único que está generando es estigma. Estás estigmatizando, estás discriminando y estás estereotipando a una persona por el tamaño de su peso, como que el tamaño de su cuerpo tiene ese tamaño porque está comiendo basura. Entonces, imagínate, a mí me preocupa, yo que trato pacientes que sufren de obesidad y trato todo el día a estos pacientes, a mí me preocupa que esa historieta, que se van a repartir 30 millones de ejemplares casa por casa, llegue a manos de un niño que sufra con obesidad. Un niño de 8 años, 9 años, que lo han buleado, que lo han señalado, que no lo escogen en el fútbol porque es menos rápido que el niño que no tiene obesidad, y entonces lea eso. Este niño tiene riesgo de dos cosas: o caer en un trastorno por atracón para manejo de la ansiedad, o porque la solución ahí es dejar de comer, pues entonces caer en otro trastorno alimenticio que puede ser anorexia y bulimia. Y la segunda es que me preocupa que ese mismo historieta la reciba ahora un niño que moleste a un niño que tiene obesidad. Entonces imagínate que tú le estás dando las herramientas para decirle: ándale, pinche gordo, ¿no? Ve a comer del basurero, como aquí dice. Sí. Imagínate el daño que le vamos a hacer. Y no es la forma, y mucho menos del gobierno de la República, de atender una enfermedad. Porque el problema no lo harías con un paciente con cáncer, ¿no? A ver, nosotros sabemos y todo el mundo sabe, que el fumar causa cáncer. Y estamos atacando que la gente deje de fumar. Y se le ponen etiquetas a los cigarros, y hay campañas, y no puedes fumar en los restaurantes. Pero al paciente que ya le dio cáncer de pulmón por fumar, no lo señalan, ¿no?
Imagínate que hagan una historieta con una persona con cáncer de pulmón y que le digas, ya ves, tú te lo buscaste, pues ahora muérete. Es más, ¿por qué? Hay otra imagen que dice que está el paciente con obesidad siendo cargado por un hombre flaco, en donde dice, eres una carga para la sociedad. Sí. Entonces, ¿por qué no hacemos eso con un paciente con cáncer, no? Oye, a ver, tú fumaste toda la vida y te dio cáncer, pues ahora, ¿yo por qué te voy a pagar con mis impuestos tu cáncer? ¿Sabe? ¿En qué sociedad estamos queriendo vivir? Vamos, estamos en una ciudad, estamos en el 2020. Tenemos que ser incluyentes, tenemos que ser empáticos. Y no menos del gobierno de la República a pretender que mediante el estigma uno cambie una conducta. Porque esa conducta no va a cambiar. Entonces es una decisión, es una solución muy compleja que requiere la participación de todos, centrados en el respeto mutuo y en la empatía de una persona que sufre una enfermedad como es la obesidad. Oye, pues es un tema complejísimo, yo creo que tenemos que seguir hablando de él más tarde, pero ahorita ya nada más para no colgarnos más y invitarte a que podamos platicar más adelante. Me gustaría también tocar el tema, no dejarlo fuera. ¿Cómo ves el tema de los octágonos? Que también tiene que ver un poco con esto, ¿no? El otro día hablaba yo con alguien de la industria que me decía que la información está incompleta, que genera una especie de miedo, etcétera, pero bueno, el gobierno los defiende, parece que no están impactando en la decisión de compra de algunos sectores, pero de otros sí. ¿Qué pasa con eso? Digo, ahorita a partir de lo que platicaste durante toda esta intervención, creo que también tiene que ver con esto de la educación incompleta, ¿no? De que nos están dando cachitos de todo y no nos dan toda la enchilada completa para decidir. Mira, lo cerraste perfecto en el tema de la enchilada completa, Carlos, porque justamente, o sea, no podemos hablar de una sola solución. Los octágonos no es la solución del problema, es parte y tiene que ir junto de una campaña de educación. Aplaudo y celebro que la Secretaría de Salud incluya ya una materia de nutrición y incluya una materia de bienestar, ¿sí? Pero que no vayan a incluir esta historieta como lo dijeron en el gobierno, que lo iban a incluir, ¿no? Entonces estás mandando otros mensajes. Ahora. Y que además la clase es de 1 hora a la semana. En algunos grados es 1 hora, en otros grados es 1.5 horas, que también es, digo, para lo que lo están anunciando, pues es menos es un porcentaje mínimo del plan de estudios también, ¿no? Claro, bueno, pero finalmente ya existe, ¿eh? Entonces claro. Le vas poniendo los octágonos y le vas poniendo educación y sobre todo al mismo tiempo tienes que aumentar la oferta alimenticia en otros lados. No podemos seguir diciendo, es que la comida ultraprocesada es muy barata y comer saludablemente es más caro. ¿Ok? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cuál va a ser la solución? Si la solución es que el gobierno subsidie a los alimentos para que bajen de precio, pues tendrá que tomar esa decisión el gobierno. No podemos seguir diciendo, no, pues es que en México consumimos muchas bebidas azucaradas porque pues es nuestra costumbre, ¿no? Esa costumbre debemos de cambiarla y al mismo tiempo de educar. Tampoco, Carlos, el objetivo y tampoco la solución es estigmatizar ni querer culpar a solo un grupo de alimentos. No quiere decir, oye, pues si a mí me gustan las papas a mí en lo particular me encantan los rancheritos, pues oye, cómete unos rancheritos de vez en cuando, pero no bases tu alimentación en ese tipo de productos, ¿no? Entonces, cerramos en lo mismo, o sea, todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución. Claro, entonces ahí hay una tarea pendiente de todos, ¿no? De las empresas, de los médicos, del gobierno, de los ciudadanos, de la educación, de la escuela, etcétera. Sí, claro, mira, las empresas que tienen etiquetados, pues tienen que cambiar tienen que invitarles a reformular sus alimentos. Eso ha pasado en Chile, eso ha pasado en otras partes del mundo en donde estos
etiquetados funcionaron, ¿no? Entonces, ahorita estamos al inicio. Yo creo que el etiquetado es una buena estrategia, pero debe venir acompañada de otras, ¿no? Y tenemos que basarnos en la estrategia fundamental en dos: en el tratamiento de las personas que hoy por hoy viven con obesidad, que es el 75% de los mexicanos que tienen sobrepeso y obesidad. El 40% de las mujeres mexicanas tienen obesidad. Entonces tenemos que ofrecerles tratamientos adecuados a ese 40% de la población, y por supuesto que tenemos que centrarnos también en la prevención. Perfecto. Bueno, pues digo, es un tema que no hemos terminado, entonces me gustaría invitarte a una segunda parte de esta conversación más adelante, y a lo mejor con un poco más avanzada esta coyuntura. Por supuesto que si ya sabes que puedes conmigo, es un placer estar contigo. Padrísimo, pues muchas gracias. Él es Fernando Pérez Galaz, coordinador del Instituto de Obesidad y Síndrome Metabólico del Hospital Ángeles Lomas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, que estés muy bien. Muchas gracias y bueno, que evidentemente no sea la última vez que platiquemos. Desde luego que no, cuenta conmigo.